él trabajaba justamente y desarrollaba una tarea evangelística, pero también trabajaba para la ONU en cuanto a recursos humanos y andaba por todas partes en una camioneta recorriendo y llevando cosas. Un día se olvida el agua, ¿no? Si hay algo que aprendí en este viaje es que el agua hay que cuidarlo, mi hermano. No hay agua potable en Nicaragua. Yo me olvidé en mi botella un día, estuve 12 horas sin tomar agua, a 40 grados de calor. Un calor terrible, no se puede tomar agua. Entonces en este lugar no se puede tomar agua y con quien se encontró, porque tenía que hacer un viaje de 6 horas de ese lugar a otro, llevando unas cosas en medio de la guerra, vuelvo a repetirte, el misionero que estaba allí, que era oriundo justamente del lugar, le da unos cocos y dice, bueno, cortale el coco, ponerle una bombilla, tenía una bombilla ahí, y tomate el agua de coco, no tomes agua en ningún lado. Bueno, él agarró 6, 7 cocos y fue, y cuando tenía sed cortaba y tomaba el agua de coco, ¿no? Y fue el viaje. A los 2 meses a Leo lo tienen que sacar evacuado de África. Lo suben en un avión sanitario, lo llevan y lo traen a Argentina. Estuvo 6 meses internado en Argentina. Él había pecado un mosquito que le dio malaria cerebral, pero aparte tuvo tuberculosis estomacal. La tuberculosis se le plantó en el estómago, afectó el estómago, el páncreas, los riñones, los intestinos y casi se muere, ¿sí? Tuvo 6 meses para salir de esa condición. ¿Sabés cómo se contagió la tuberculosis? Por el coco. El agua de coco estaba contaminada. Y vos podés decir cómo. La planta tiene sus raíces y se nutría de un río contaminado con tuberculosis. Entonces, a través de la salvia, el fruto del coco tenía la enfermedad. Y por más que se quiso cuidar, él terminó afectado porque en ese momento quien le dio el coco no sabía de botánica ni de suelo. Simplemente le dijo, no es preferible tomar esto, tomate el agua de coco que sale de la planta. Pero el nutriente había contaminado el fruto. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Y si vamos al área espiritual, muchas veces nosotros ingerimos y consumimos y somos nutridos por cosas que no nos dan provecho, sino que realmente traen dificultad a nuestras vidas. El domingo pasado la pastora, Dios le habló del amor y compartió una palabra que hablaba desde el amor. Justamente parece que Dios quiere que nos quede bien claro el tema del amor. Porque el nutriente que tenemos que tener en nuestra vida para que Dios pueda obrar en nosotros es el amor. Y que el amor sea lo más fundamental y lo más importante en medio de nosotros para que Dios pueda obrar con poder y con autoridad. Por eso, en esta mañana vamos a hablar de esto. Pero para el título quiero que mires al que tenés a la derecha y al que tenés a la izquierda. Míralo, hay que tener a la derecha y hay que tener a la izquierda. Después me mirá a mí. Pero míralo bien, ¿eh? Mirale la cara, mirale la cara bien. A ver, ¿cómo está? Todo, no te quedes sin hacerlo, ¿no? Porque el título es cara de... ¿Cara de qué tiene que tener al lado? Cara de cebolla. Es interesante. ¿Por qué no me acompañás, por favor, a Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26? Cuando lo tenés me decís amén. ¿Lo tenés? Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que somos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Y 1 Corintios 13 dice, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te puse estos 2 fragmentos o estos 2 lugares porque
comienza diciendo el fruto del Espíritu es el amor. Luego dice otras cualidades de un solo fruto. No se puede tener una cosa sin y no tener la otra. El fruto es completo en Dios, pero comienza con el amor. Y luego justamente parece reafirmar en 1 Corintios y dice, podemos tener fe para mover montañas, para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Podemos tener esperanza de la vida eterna, voy a ser salvo. Pero si el amor no es más fuerte en nosotros y yo no aprendo a amar como Dios amó, de nada sirve lo que tengo. De nada sirve que yo resucite muerto si no puedo amar a la gente. De nada sirve que yo tenga una esperanza viva y diga, voy a ser salvo si el amor de Dios no está en mí. Y es interesante, porque la base de toda relación para los que estamos en Cristo es el amor. Y justamente a través de ello es como Dios puede manifestarse con poder y con autoridad. Basado en ese amor es que nosotros comenzamos a dar frutos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos tenemos resultados en nuestra vida. Toda acción tiene resultados. ¿Cuántos dicen amén a esto? No, no es así. Toda acción tiene resultados, pero también tiene consecuencias. Una mala acción tiene una consecuencia, una buena acción tiene resultados. ¿Me entiendo? Cuando yo actúo mal tengo consecuencias, pero cuando actúo bien tengo resultados. Lo que hago justamente está apoyado y avalado en mi nutriente dentro mío para que justamente allí podamos desarrollarnos y podamos ver a Dios obrar de una manera extraordinaria. Cuando simplemente hago cosas, por más que las cosas estén correctas y estén bien hechas, si no hay un fundamento, si no hay nutrientes favorables, no va a tener buen resultado. Y hay un montón de ejemplos de esto. ¿Cuántos padres justamente lo único que saben hacer es dar órdenes y trabajar y proveer? Nada más que eso. No tienen una demostración de amor hacia su familia. Entonces, simplemente son órdenes y proveedor. Y nos tenemos que conformar en la familia. Y cuando digo nos tenemos, porque hago retrospección y me acuerdo de mi papá. Mi papá trabajaba todo el día. Nunca una caricia. Nunca un beso. Nunca un trato amigable. Nunca vi, bueno... Mi casa estaba explotada cuando yo nací, ¿no? No había demasiada relación entre mis padres, pero nunca vi un buen trato de mi padre hacia mi mamá. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos lo correcto, pero si no nace de un buen nutriente, no nace de justamente una buena, no hablo de intenciones, porque de la intención va a hablar la palabra, no nace justamente allí de lo que es Dios, la esencia que es Dios, no resulta de nada, no sirve para nada. Aquel que hace las cosas por hacerlas sin una base fundamentada en la palabra del Señor, simplemente está cumpliendo lo que tiene que hacer y nada más. Y aquel que cumple con las cosas nunca se involucra, simplemente hace lo correcto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo interesante es lo que Dios quiere hablarnos. Por eso lo primero que quiero hablarte o quiere Dios hablarnos en esta mañana es que el fruto depende del nutriente que recibe. Todo fruto de nuestra vida depende del nutriente que recibe. Dice la palabra, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Eso es interesante, porque justamente el Señor es claro a través de la vida de Pablo y nos habla en esta mañana. Y dice, si llegaste a Cristo es para cambiar la historia. Si llegaste a Cristo es para cambiar tus prioridades, es para cambiar el sentido de tu vida. No llegaste para que el Señor simplemente acomode ciertas cosas y seguir con tu vida de la misma manera. No, llegaste para corregir la historia, llegaste para cambiar la historia, llegaste para poder mejorar la historia que habías construido. Nosotros venimos, cada uno de nosotros, de una historia diferente. No todos venimos de la misma historia, no todos venimos de la misma situación, pero todos llegamos con la misma necesidad, que Cristo gobierne nuestras vidas. Y eso es interesante, porque muchos llegamos de esa manera y comenzamos el camino del Señor y nos enamoramos y comenzamos a hablar y adorar y amamos al Señor y estamos comprometidos, estamos en un fuego, ¿no? Algunos le dicen el primer amor, pero el primer amor no existe. Imagínate que yo la mire a mi esposa, 27 años de casado, ¿no? Y le diga, mamita, se me está yendo el primer amor. La patada que me pega, ¿no? Superman. O amás o no amás. Lo que se va limitando es la pasión.
Y la pasión se va limitando porque mi nutriente para apasionarme por Dios no es el correcto. Empiezo a mirar y quizás quiero tener un lugar, reconocimiento dentro de la iglesia, porque quizás afuera de la iglesia en mi vida nunca he logrado nada, entonces tengo la autoestima destruida, entonces quiero hacer algo para que alguien me reconozca. Eso es un error. ¿Está bien servir al Señor? Claro que sí, pero está mal la motivación. Hay gente que quiere escapar de su casa, entonces se enamora del príncipe azul o de la princesa y ese príncipe azul con el tiempo se transforma en sapo y la princesa en zapa, no sé, pero se transforma justamente allí y comienzan los problemas y ya no hay unidad y lo que había nacido para toda la vida de repente se va truncando y pasa el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 años y se termina. ¿Por qué? Porque justamente la motivación fue la incorrecta. Me enamoré de alguien o busqué a alguien para salir de la mala condición en la cual vivía. Eso es interesante, porque muchas veces las buenas decisiones son entorpecidas o enturbiadas porque el nutriente de nuestra vida no es el correcto. Por eso cada decisión o cada situación o cada fruto de nuestra vida está directamente emparentado y depende directamente con el nutriente que recibe. Los resultados que producen, que perduran, son los que nacen de nuestra espiritualidad. Eso es interesante. Si vos y yo hemos nacido en Cristo y hemos justamente allí aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya comprendemos que somos espirituales. Antes también lo éramos, pero estábamos justamente cegados y vedados en nuestro entendimiento. Llega Cristo, nos abre el panorama e encontramos justamente que hay un mundo que está justamente allí en conflicto. Hay un reino que está en conflicto. El reino espiritual está en conflicto entre las tinieblas y la luz. Ahora lo conocemos. Entonces, cuando llegamos a Cristo tenemos que comenzar a tomar decisiones basadas en la espiritualidad. En todo lo que nosotros hacemos tiene que estar basado en la espiritualidad para que justamente haya resultados y un fruto en nuestras vidas. Y cuando hablo de las amistades, del noviazgo, de la administración financiera, de los estudios y absolutamente todo. Hay personas, acá no pasa, en otro lado, que llegan al camino del Señor y de repente ya no le piden consejo a Dios. Entonces se relacionan con distintas personas, ¿no? Entonces quizás tienen amistades y tienen más amistades fuera de la casa del Señor que dentro de la casa del Señor. Pastor, ¿no puedo tener amigos que no son cristianos? Claro que sí, pero esos amigos no pueden ser de influencia para vos, sino que vos tenés que ser de influencia para ellos. ¿Sí? ¿A quién le pedís consejo? ¿A alguien que no conoce al Señor? ¿Qué consejo te puede dar? Administración financiera, ¿para qué tenés lo que tenés? Cuando sos espiritual entendés que sos un simple administrador y que Dios quiere bendecirte a través justamente de los recursos que recibís para que seas de bendición para otros. El noviazgo, ¿cuánta gente dice, ay pastor, me enamoré de mi compañero del colegio, es tan lindo? Qué bueno, ¿conoce al Señor? No, pero es tan lindo. Y me dice cosas bonitas y me regala esto y me regala lo otro. Es tan bonito. Pero, ¿conoce al Señor o no? No, pero yo lo voy a convertir. ¿En qué lo vas a convertir? En 2 prófugos se van a convertir. Porque es muy probable que te saque. Es interesante, pero cuando llegamos al camino del Señor tenemos que entender que las decisiones que tomamos deben ser espirituales. Dios te quiere guiar en toda verdad y en toda justicia para que Él pueda glorificarse con poder y con autoridad. Cuando cuido mi espiritualidad, los resultados cuando descuido mi espiritualidad, los resultados comienzan a ser confusos. No sé si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad o no? ¿No te ha pasado nunca? ¿Será de Dios? ¿Será de Dios esto? ¿Será que Dios me está mandando esto? Dice la palabra en Proverbios 10, 22, la bendición del Señor trae riquezas y no viene acompañada de tristezas. Es tremendo, porque el Señor justamente te está diciendo, cuando yo te bendigo te vas a dar cuenta que viene de parte de Dios. Pero para poder discernir y entender qué es lo que viene de parte de Dios, tengo que cuidar mi espiritualidad.
Si ando todo el día enojado, no tengo tiempo de oración, no medito y simplemente llevo mi vida como puedo y le digo amén, gloria a Dios al Señor y nada más, y no busco su voluntad, difícilmente voy a poder entender qué es lo que proviene de parte de Dios y qué es lo que no proviene de parte de Dios. ¿Qué actitudes tengo que cambiar delante de Dios o qué actitudes tengo que profundizar para que Dios pueda glorificarse? ¿Qué relaciones amistosas tengo que seguir cultivando? ¿Qué justamente allí, qué esfuerzo tengo que hacer para poder seguir creciendo en lo económico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios nos quiere guiar en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. Si lo que estás peleando vos crees que es de parte de Dios, pero te hace llorar más de lo que te hace reír, entonces no es de Dios. Y no estoy hablando de tiempo de pruebas, todos pasamos un tiempo de prueba. Todos pasamos un tiempo de aprendizaje, pero no puede ser que vivas en medio de la prueba. No puede ser que la queja sea lo primero que salga de tu boca. No puede ser que la angustia constante justamente de lo que estás viviendo te lleve a perder la paz y a no poder dormir. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque ser guiados por el Espíritu Santo nos garantiza buenos frutos en nuestras vidas. Y eso es tremendo. El arquitecto conoce la obra desde los cimientos, ¿verdad o no? ¿Cuántos trabajan en la construcción acá? A ver, algún tipo de construcción. A ver, ahí está. ¿Qué hace el arquitecto? Dice, bueno, poneme una base acá, acá, acá. Sergio, acá necesito un tabique que vaya de 25 metros por 3. Vos mirá así, sí, no lo entiendo, pero vos lo tenés que hacer porque te dice que va. ¿Verdad o no, Sergio? ¿Sí? El que hace mueble ahí, acá poneme un mueble. No hay ni paredes, pero vos poneme un mueble acá, porque va. Sí, el herrero allá, la ventana va acá, esto, lo otro, y hace todo esto. Y capaz que uno no lo entiende porque se ocupa simplemente de lo que sabe hacer o de lo que hace. Y de repente el arquitecto ya tiene la obra en su mente, en sus planos, y entiende para qué es cada cosa. El Espíritu Santo es igual. Él conoce nuestro principio y nuestro final. Él sabe por qué te pide que sueltes lo que te pide que sueltes y por qué te pide que te aferres a lo que tenés que aferrarte, porque conoce la obra completa. Él sabe el edificio que está construyendo a través de tu vida para que Dios pueda ser glorificado con poder y con autoridad. Ser guiado por el Espíritu Santo nos garantiza que vamos a tener un buen final. Dice la palabra del Señor que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el futuro que estamos esperando. Es interesante, pero los sueños que hay en tu corazón fueron puestos por Dios para poder glorificarse en tu vida, pero también para que puedas cumplir su propósito en vos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lo segundo que quiero hablarte es que el fruto malnutrido enferma. Lo que yo genero, si está malnutrido, si no está basado en la espiritualidad y en el amor de Dios, enferma. Va a enfermar a todos. Como te dije, ¿cuántos esposos hay que simplemente dan órdenes y simplemente generan recursos y traen dinero? Y nada más que eso. ¿Está bien la intención? Claro que sí, claro que tenemos que ser proveedores, tenemos que ordenar, tenemos que guiar, tenemos que justamente allí desarrollar la espiritualidad de nuestra familia como sacerdotes, pero basado en el amor. Si yo tengo que justamente basarme en los malos tratos para que me obedezcan, en algún lado perdí la brújula. Y por más que sean frutos en nuestra vida, están enfermos, que no van a llegar a ningún lado. Lo más probable es que nuestros hijos se quieran ir del lado nuestro y no quieran estar con nosotros. Lo más probable es que nos llevemos a los tirones justamente con nuestras esposas, nuestros esposos. ¿Por qué? Porque todo es basado en el amor. Los hombres muchas veces hacen eso y dejan de demostrar el amor. Y las esposas muchas veces se encargan de hacerle demostrar y recalcar solo lo malo que el esposo hace. Eso nace justamente de un mal fruto, algo que está enfermo, que tiene que ser solucionado, que tiene que ser resuelto. Dice la palabra, no dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Si llegamos a Cristo es para que las obras de la carne mueran y que sea el Espíritu Santo que nos guíe y que los frutos los demos basados en el amor y basados en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Todo lo que nace de nuestra humanidad será insuficiente. Y eso es tremendo. Quien le dio los cocos a Leo en la historia que te conté, justamente él no sabía nada de botánica ni de suelos. Su conocimiento era escaso como para no cometer un error y de esa magnitud.
el hombre le dijo, mirá, Leo, ¿no tenés agua? Tomá, llévate los cocos. Pero él no sabía de botánica. Él ni se imaginó que pasaba un río contaminado y que el nutriente justamente de la planta o las raíces de la planta sacaron ese nutriente y contaminaron con tuberculosis el coco. No tenía noción. ¿Por qué? Porque no conocía de suelo, no conocía de botánica. Simplemente imaginó, acá dentro hay coco, está encapsulado, lo toma, no le va a hacer nada. Su conocimiento era escaso, porque todo lo que nace de nuestra humanidad siempre será escaso, porque nadie la sabe todas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mirá que tenés al lado y decirle, nadie la sabe todas. Y el otro le tiene que decir así, ajá. Antes se decía, predicador, predícate. Nadie la sabe todas. Siempre vamos a quedar limitados porque nuestro conocimiento no es pleno de todas las cosas, aunque podamos tener un nivel intelectual diferente, aunque nos esforcemos, aunque hagamos algo. Todo lo humano queda de camino, todo lo humano no alcanza. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo. Por eso es que Cristo murió por vos y por mí. Porque si nuestra humanidad hubiese alcanzado, no necesitábamos ser salvos por Cristo. Simplemente teníamos la capacidad para acercarnos al Señor y Dios nos podía salvar de otra manera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero somos limitados. ¿Saben? Las buenas intenciones no alcanzan. A veces lo que hacemos está colmado de buenas intenciones y a veces parece que la gente no nos entiende, nos malinterpreta. Pero si yo quise hacer esto o lo otro, porque las buenas intenciones no alcanzan, no son suficientes. Justamente quien le dio a los cocos a Leo casi lo mata, pero su intención fue buena. No te mueras de sed, toma el coco, lo agarró tuberculosis. ¿Tuvo una buena intención? Sí, pero casi lo mata, porque las buenas intenciones no alcanzan. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero simplemente puedo cometer un error, como cometió este hombre, que casi mata a este hombre de Dios, que simplemente allí tenía sed y quería tomar agua en medio del desierto. Es interesante, porque todos nosotros estamos llenos de buenas intenciones y queremos hacer de la mejor manera, pero nuestras buenas intenciones no nos van a llevar a ningún lado. Vamos a ser malinterpretados, vamos a ser juzgados. Vamos a cometer errores y vamos a poner en riesgo a los demás, porque la vida no se trata de buenas intenciones. La vida se trata justamente allí de permitir que el Espíritu Santo comience a obrar con poder y con autoridad. Ahora, también ocurre algo más. Nuestras raíces son fundamentales para nutrirnos. Podemos tener buenos nutrientes y podemos tomar justamente del Espíritu Santo, pero si mi raíz está enferma, si yo tengo falta de perdón, si yo no he sido sanado, si yo no he sido restaurado y quizás me relaciono con Dios simplemente para que Dios pueda hacer algo, pero no para que Él se relacione conmigo y pueda hacerme crecer en lo espiritual, aunque esté en el mejor lugar, bajo la mejor cobertura, bajo el mejor pastor, escuchando lo que sea y el Espíritu Santo mismo manifestándose con poder y con autoridad, lo que recibo no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tengo un corazón enfermo y mis raíces se enferman lo que yo recibo de parte de Dios. Por eso es interesante. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que obre con poder. Por eso el tercer punto es: dejemos que el Espíritu Santo genere sus frutos en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que permitírselo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo andamos con el amor? Yo amo a todo el mundo. Yo soy como... abrazo a todos. Muy bien. ¿Cómo andás con la paz? La paz es la vecina que vive al lado. ¿Cómo andás con la paciencia? El pastor se pone cada vez peor esto. Con la amabilidad, con la bondad. ¿Cómo andás con la fidelidad? ¿Te cuesta resistirte al pecado? ¿Cómo andás con la humildad? ¿Cómo andás con el dominio propio? Te voy a agarrar. Tremendo. El ser humano produce obras y el Espíritu Santo produce frutos. Por más que te esfuerces humanamente, no podés dar frutos. Vos producís obras. Vos te cuidás de estas cosas, haces esto, haces lo otro, vas produciendo. Pero el Espíritu Santo es el que produce frutos.
A veces nosotros nos preocupamos por cosas que no tenemos el control. Me voy a preocupar por no pecar, me voy a preocupar por mantenerme en santidad, me voy a preocupar por hacer esto, por hacer lo otro. Eso son obras. Yo tengo que procurar mantenerme firme en Cristo para que el Espíritu Santo pueda generar obras en mi vida y la santidad sea producto de mi relación con Dios. Y el no querer pecar sea fruto justamente allí de mi relación con el Espíritu Santo. Y eso es de la manera en la que obra. Muchas veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo, ¿no? Acá no pasa, pero yo conozco cristianos que quieren hacer que sus hijos vengan a la iglesia de prepo, ¿no? Vas a entrar al reino de los cielos. Había uno que decía, a punta de pistola voy a meter al... Tremendo. Queremos generar lo que genera el Espíritu Santo en el corazón a través de nuestras acciones. Eso es un error. Tenemos que mantenernos en Cristo y tenemos que buscar justamente allí el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo genere frutos en nosotros y lo que hagamos sea para la gloria del Señor, no sea para la gloria nuestra. Oh, pastor, sea para la gloria del Señor y no para la gloria nuestra. No nos esforcemos por dar fruto, esforcémonos por permanecer en Cristo. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tienen que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Tremendo. Deja de esforzarte por hacer obras y comenzá a esforzarte por permanecer en Cristo. De esa manera Dios va a obrar con poder y con autoridad. Es tiempo de que Cristo sea visto en nosotros. ¿Sabes? Si hay algo que he aprendido en estos días, es que nosotros tenemos que procurar permanecer en Cristo para que Cristo sea visto en nosotros y los resultados vengan. ¿Querés que tus hijos cambien? Que sea visto Cristo en tu vida. ¿Querés que tu familia y tu alrededor cambie? Que sea visto Cristo en tu vida. ¿Querés ganar almas para el Señor? Que sea Cristo visto en tu vida. Deja de tratar de llenar los vacíos de tu interior, intentando agradar a la gente con obras. Comenzá a buscar de Dios y del Espíritu Santo para que Él pueda producir frutos y todo el mundo pueda ver que Dios está en tu vida. Y eso nos va a llevar a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para la bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué le das tu mejor aplauso entonces? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante?